Hola, buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a la profesora Alicia Camilioni, que nos está acompañando para trabajar un tema sumamente importante desde la perspectiva didáctica, que es la evaluación de los aprendizajes. Y hemos pensado este curso a través de 3 encuentros por videoconferencia, en los cuales la profesora va a presentar y desarrollar ciertos temas centrales a la evaluación de los aprendizajes, y en cada uno de ellos va a profundizar una temática en particular. De esta manera, el curso se presenta, digamos, como una continuidad en la cual empezaremos a trabajar un tema, ustedes podrán plantear sus preguntas a través del aula virtual, y en la próxima videoconferencia retomaremos ciertos temas que sean de interés para todos los docentes profundizar, ¿sí? Así que, bueno, desde este lugar agradecemos a la profesora su presencia y damos inicio a este curso organizado desde la Secretaría Académica de la Universidad. Buenas tardes a todos, es un gusto estar acá y estar compartiendo este tiempo con ustedes. Y vamos a tratar de un tema que es un tema importante. Por otra parte, por lo que he visto en el reglamento, sí se pide que la planificación del curso esté acompañada por un programa de evaluación de los aprendizajes, así que he pensado que tomar como eje esta cuestión de diseñar un programa de evaluación para un curso es interesante, tiene que ver con su tarea docente, directa, y plantea de hecho en cuanto a lo que es el trabajo de diseño de un programa de evaluación, plantea, como digo, prácticamente todos los problemas centrales que se asocian con las decisiones que uno tiene que tomar cuando quiere evaluar los aprendizajes de los alumnos. Así que es un tema que puede servir muy bien de introducción a esta complejidad y dificultad que presenta una tarea que siempre tenemos que desempeñar como profesores, que es realmente difícil de cumplir, que muchas veces genera también muchas dudas en nosotros, y debemos decir también que genera muchas dudas en los estudiantes. Como la evaluación de los aprendizajes es una de las tareas centrales de los profesores, vamos a comenzar con esta cuestión de tratar de entender qué es la evaluación, qué dificultades plantea, cómo se pueden ir solucionando, pero además, cuando decimos qué es la evaluación, nos vamos a preguntar qué funciones cumple la evaluación y cómo conviene desarrollarla, cómo conviene programarla, precisamente para que pueda cumplir con todas esas funciones. Así que vamos a ver que cuando hablamos nosotros de aprendizajes, es porque la enseñanza tiene como uno de sus objetivos principales que los alumnos aprendan. Pero las relaciones que hay entre la enseñanza y el aprendizaje no son para nada sencillas, porque a veces nosotros enseñamos algunas cosas y los alumnos no aprenden todo lo que hemos enseñado, pero a veces también enseñamos algunas cosas y los alumnos aprenden otras, no las que nosotros pensábamos que ellos iban a aprender. Y la realidad es que no hay una relación mecánica de causa-consecuencia, por ejemplo, entre enseñanza y aprendizaje. Es que en las últimas décadas, tendría que decir, de investigación sobre esta cuestión, lo que se ha encontrado más bien es que entre la enseñanza y el aprendizaje hay rupturas, hay momentos de encuentro que son felices, pero hay otros que no lo son. Y esto hace que los alumnos tengan dificultades para aprender lo que nosotros pensábamos que habíamos enseñado, de tal manera que ellos lo podían aprender, y también a veces descubrimos que hemos enseñado cosas que ni nos imaginábamos que habíamos enseñado. Así que estos fenómenos así extraños de relaciones entre enseñanza y aprendizaje muestran que las relaciones son inciertas y que
en nuestra programación de la enseñanza tenemos algunas propuestas de aprendizaje para los alumnos, pero que no siempre logramos que se concreten realmente. Pero esto no es que sea una culpa o única responsabilidad del profesor, como vamos a ver, porque así como el profesor toma decisiones cuando piensa qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, qué actividades espera que los alumnos realicen, el alumno también toma decisiones que tienen que ver con qué es lo que va a aprender, qué es lo que él quiere aprender, cómo piensa que lo va a aprender y qué tipo de realización va a hacer en respuesta a las consignas de trabajo que le da el profesor. Por eso son relaciones que son bastante complicadas. De ninguna manera uno puede pensar, si yo enseño, el alumno aprende exactamente lo que yo creo que enseñé. Porque efectivamente el alumno, como dije, toma decisiones y se establecen una interacción nada simple entre la enseñanza y el aprendizaje. Y esto lo tenemos que tener en cuenta precisamente porque estamos diciendo que cuando el alumno toma decisiones, la consecuencia es muy importante, muy fuerte, muy significativa en sus aprendizajes. Y cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes tenemos que tener en cuenta cómo es que el alumno ha logrado aprender. Como digo, aprende porque nosotros le hacemos una propuesta de enseñanza que implica que él realice ciertos aprendizajes. Pero para que el alumno aprenda, él va a tener que realizar una tarea que es lo que denominamos estudiar. Acá estoy definiendo qué es estudiar. Digo que es el conjunto de actividades que se realizan intencionalmente con el propósito de que algo se aprenda, de que uno aprenda algo. Quiere decir que con esto estamos diciendo que el estudio en principio es una actividad intencional por parte del alumno. Depende del grado de concentración que él ponga en el estudio, pero fundamentalmente de qué es lo que él estudia, qué es lo que va a estudiar, qué cosas deja fuera y no estudia porque le parece que no son importantes, cuánto tiempo le destina al estudio, de qué manera, qué actividades realiza en los momentos de estudiar y tiene mucho que ver también con cuáles son los propósitos con los cuales estudia. Y una cosa que se ha descubierto a través de muchas investigaciones es que la razón fundamental que preside sus decisiones respecto de cómo va a estudiar y qué, tienen que ver con las evaluaciones de los aprendizajes. Tiene que ver con cómo ellos perciben que van a aprender. Por eso, un programa de evaluación de los aprendizajes siempre tiene que tener en cuenta que el estudiante va a tomar decisiones y que la enseñanza es siempre una invitación, en última instancia, para que el alumno estudie. Recuerdo a un pedagogo francés que decía, la función de los profesores es lograr que sus alumnos estudien, porque el estudio es lo que va a determinar el aprendizaje, es el gran mediador, digamos, entre la enseñanza y el aprendizaje del alumno. Así que decimos, vamos a evaluar los aprendizajes, pero tenemos que ser muy claros respecto de cómo enseñamos nosotros el aprendizaje que luego vamos a evaluar. Esto nos hace pensar que como hay distintas maneras de evaluar, así como hay distintas maneras de enseñar, lo que nosotros necesitamos es que la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes estén, habitualmente decimos, alineados, que sean coherentes. Esto quiere decir que cuando nosotros enseñamos y les pedimos a los alumnos que aprendan ciertas cosas y les señalamos un camino de aprendizaje, es decir, de estudio para ellos, tiene que responder al mismo tipo de enfoque que luego va a adoptar la evaluación. No podría ser que enseñemos algunas cosas y evaluemos otras. Aunque, bueno, sabemos perfectamente que en el momento de la evaluación no les vamos a tomar exactamente lo mismo, la misma actividad, la misma tarea que ellos realizaron en los tiempos de enseñanza. Pero este salto que hay entre lo que se enseñó y lo que se hizo en el momento de aprendizaje y aquello que se debe hacer para demostrar que se ha aprendido, si bien son coherentes, también tienen que ser coherentes, también sabemos que pueden presentar alguna diferencia.
Por eso estamos hablando de enfoques en la enseñanza y de enfoques en la evaluación. Se puede evaluar de acuerdo con determinados enfoques didácticos y para cumplir también algunas funciones que la evaluación de los aprendizajes nos puede ayudar a nosotros a realizar, así como puede ayudar a los estudiantes a aprender. ¿Qué decimos que aparece en un programa de evaluación de los aprendizajes? Hemos programado un curso y tenemos que decir cómo vamos a evaluar los aprendizajes de los alumnos. Los trabajos que los alumnos realicen en el curso de la enseñanza tienen que ser coherentes con los trabajos que uno les pide que se realicen en el momento de la evaluación. ¿Qué tiene que aparecer entonces? Y eso es lo que aparece justamente en el reglamento. Es necesario describir el enfoque que se le va a dar a la enseñanza y cómo se van a evaluar los aprendizajes. Esto significa que va a haber que enunciar qué tipo de tareas nosotros les vamos a pedir que realicen en el momento de la evaluación. Por supuesto, también dice el reglamento, es necesario colocar en esa planificación en qué fecha se van a realizar las evaluaciones. Pero hay muchas maneras de evaluar. Como dije, hay distintos enfoques pedagógicos, pero también hay distintas modalidades y técnicas y clases de instrumentos que se pueden utilizar en las evaluaciones. Así que comenzaremos preguntándonos por algunas cuestiones que son muy importantes en cuanto a las decisiones que uno tiene que tomar cuando piensa cómo va a evaluar. Como digo, ¿qué relación tiene la enseñanza entonces el aprendizaje y la evaluación? Dijimos que las relaciones entre aprendizaje y enseñanza son relativamente complicadas, no son lineales. ¿Y la evaluación? Bueno, la realidad es que la evaluación aparece como un componente muy importante de estas situaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El profesor cuando enseña tiene previsto de qué maneras, si no los instrumentos, pero sí de qué maneras va a evaluar, y el estudiante va a aprender a través del estudio en función también de cómo él percibe esas modalidades de evaluación a las cuales deberá enfrentarse. El programa de evaluación en el curso entonces implica que hay modalidades y formatos de evaluación que evalúan distintos aspectos del aprendizaje. Como recién les decía, hay distintos enfoques y hay distintas clases de instrumentos de evaluación. Cada uno de ellos, los enfoques, cumplen distintas funciones en relación con el aprendizaje y cada uno de los tipos de instrumentos de evaluación evalúa una clase de aprendizaje. Una clase de aprendizaje. Hay algunos que son más abarcativos, hay otros que son muy puntuales. Pero esto nos lleva a pensar que cuando hacemos un programa de evaluación de un curso, como los aprendizajes que nosotros esperamos que los alumnos realicen son variados, queremos que realicen aprendizajes sobre distintos temas, que aprendan distintos procedimientos, que puedan resolver problemas, que puedan diseñar proyectos, y estos dos últimos aspectos son absolutamente fundamentales. Y en esa variedad de contenidos diferentes, de habilidades distintas que los alumnos tienen que desarrollar, y en algunos casos de atributos de personalidad diferentes, porque nosotros formamos profesionales, es que nunca podríamos lograr resolver todos esos problemas de cómo vamos a evaluar distintos temas, distintos aspectos, distintas conductas de los estudiantes con un solo tipo de evaluación. Un programa de evaluación necesariamente tiene que combinar distintos tipos de evaluaciones. Como vamos a ver, porque la evaluación cumple distintas funciones y en segundo lugar, porque queremos evaluar distintos tipos de aprendizaje. Necesariamente, cuando pensamos en el diseño de un programa de evaluación, tenemos que poner en juego toda nuestra capacidad para combinar y recombinar distintas formas de evaluación para lograr justamente ese objetivo, cumplir todas las funciones y evaluar todos los tipos de aprendizaje que nosotros nos proponemos que los alumnos desarrollen.
En el diseño de un programa de un curso, entonces, en primer lugar, no podemos pensar la evaluación separada de la enseñanza. Las dos tienen que estar alineadas, las dos tienen que estar coherentes y una tiene que resolverse en función de cómo se ha resuelto la otra. Enseñanza y evaluación tienen que pensarse integradamente. ¿En qué sentido? Tiene que ser coherente respecto del enfoque pedagógico que se le da a la enseñanza, del tipo de relación que uno espera que se establezca entre las propuestas de enseñanza del profesor y los contenidos de enseñanza que tienen que aprender los alumnos. Hay ciertos propósitos que tiene la enseñanza de cada uno de los cursos que nosotros damos, de cada una de las asignaturas de las que somos responsables, y saber si se han logrado esos propósitos es uno de los objetivos de la evaluación de los aprendizajes. También saber si los objetivos son conocidos por los alumnos, porque el alumno tiene que saber hacia dónde se dirige, qué orientación debe perseguir. Así que, como digo, la coherencia en la planificación del programa de evaluación debe ser muy grande y tener en cuenta cada uno de los aspectos, cada una de las dimensiones que tiene el programa de enseñanza de la materia. No se pueden pensar, como decía, separadamente. Además de ser coherentes con el enfoque pedagógico, con los propósitos y con los objetivos de la materia, tienen que ser coherentes con las actividades que han sido desarrolladas en el curso de la enseñanza por los alumnos. En principio diría, en el momento de la evaluación uno no le puede pedir al alumno que realice una actividad que nunca realizó, que no es análoga a ninguna de las que haya realizado durante el periodo de aprendizaje, sino que, como digo, siempre va a haber una diferencia, algo nuevo en el momento de la evaluación. Pero esto nuevo que aparece en el momento de la evaluación tiene que ser análogo. Y luego vamos a ver qué tipo de analogía tiene que presentarse con actividades que él ha realizado anteriormente. Nosotros tenemos que estar seguros de que lo hemos capacitado al alumno para realizar las tareas que luego le vamos a pedir en la evaluación. Pero esto no quiere decir que lo que él realice como tarea en la evaluación, las consignas que le damos en las evaluaciones, sean idénticas a las actividades que antes ellos realizaron bajo nuestra orientación. Así que decimos tiene que ser coherentes con las actividades desarrolladas en clase y también con las actividades de estudio que el alumno ha desarrollado, en las cuales, si bien en lo que se ha desarrollado en clase puede haberlo hecho bajo una orientación bastante más directa y estrecha del profesor, las actividades de estudio responden a orientaciones en las cuales ya hay una distancia mayor entre profesor y estudiante. El estudiante se autorregula, toma decisiones autónomamente y a veces son decisiones adecuadas y otras no. Por eso los resultados de aprendizaje se ha advertido que pueden ser diferentes, aún frente a las mismas propuestas de enseñanza, cuando los alumnos tienen propósitos que son distintos y modalidades de estudio también diferentes. Hay algo más que tiene que ser coherente. Estamos tomando acá un aspecto que es absolutamente fundamental. Tiene que ser coherentes en el tiempo asignado. El tiempo asignado pesa de varias maneras. Si nosotros esperamos que el alumno realice un aprendizaje y una actividad de estudio previa al momento de la evaluación, tenemos que estar muy seguros de que efectivamente ese tiempo es suficiente para el alumno para que pueda encarar su aprendizaje y hacerlo comprensivamente, no de una manera mecánica, no simplemente por repetición, porque tenemos experiencia en esto y sabemos que si el tiempo no es suficiente, el alumno recurre prácticamente a aprender sin pensar. Es decir, aprender apelando a su memoria, apelando a la repetición, y no es ese el tipo de aprendizaje que nosotros pretendemos que realice. Pero para poder comprender algo, para poder resolver activamente un problema, no simplemente repetir una demostración aprendida,
sino si realmente nosotros queremos que el alumno piense por sí mismo, construya conocimientos, diseñe proyectos que sean propios, en los cuales él ponga algo más que la automaticidad, por ejemplo, de la puesta en práctica de un algoritmo. Si es así, nosotros necesitamos darle tiempo para que piense. Y ese es muchas veces el tiempo de preparación que el alumno necesita. Recuerdo un caso en que yo preguntaba, ¿pero te gusta la materia que estás cursando? Y que me contestaban, si tuviera tiempo para pensar, quizás, pero no me dan tiempo para pensar. Y bueno, esto de trabajar de esta manera, así, compulsivamente, con tiempos muy acotados, no sirve. En realidad no sirve para ningún alumno. Entre otras cosas, porque lo que sabemos que diferencia a los alumnos es que independientemente del talento que puedan tener, de la inteligencia que puedan tener, hay estudiantes que son lentos en el aprendizaje y otros estudiantes que son más rápidos. Pero si nosotros tomamos como medida la que representa el estudiante, que es rápido en el aprendizaje, ese ritmo es un ritmo adecuado para él, pero no es adecuado para los otros alumnos. Y hay muchos estudios que han demostrado que mucho del fracaso de los estudiantes justamente depende de la carencia de tiempo, de que se los ha sometido a un ritmo demasiado rápido que ellos no pueden seguir. No es carencia de talento, vuelvo a decir, porque talento y ritmo de aprendizaje son dos cosas diferentes. Se puede ser muy inteligente, por ejemplo, pero lento. Y se puede ser muy inteligente, pero rápido. Si tomáramos como cartabón solamente los rápidos, los más lentos van a quedar atrás y van a perder, van a fracasar. Entonces, acá hay un tiempo de preparación y también estamos diciendo hay un tiempo destinado a que las tareas que tiene que resolver en el momento de la evaluación también puedan realizarse en el tiempo dispuesto. A veces el tiempo no tiene límites, nosotros disponemos de tiempo y el alumno más lento va a encontrar el modo de resolver las cosas a su propio ritmo. Pero cuando tenemos tiempos fijos, tenemos que tener muchísimo cuidado de que sean suficientes para la tarea que nosotros le estamos encargando, para que él demuestre qué nivel de aprendizaje ha logrado. Así que el tiempo que siempre es un recurso escaso, en el caso de las evaluaciones, genera muchísimas posibilidades y riesgos de fracaso. Por lo tanto, el profesor tiene que poner mucha atención, así como tiene que atender a que aquello que él pretende que el alumno demuestre que aprendió tenga relación importante con aquello que el profesor enseñó. De la misma manera, el profesor tiene que poner mucha atención en el tiempo de preparación y en el tiempo para la realización de las tareas en las que está siendo evaluado el alumno. Tampoco se pueden pensar de manera separada en una planificación de un curso la enseñanza que da el profesor, los aprendizajes que esperan los alumnos y el material y la fuente que van a ser utilizadas para realizar esos aprendizajes. Y estos son factores absolutamente fundamentales. Cuando nosotros hacemos un programa de enseñanza de un curso, tenemos que tener muy claros cuáles son los materiales sobre los cuales los alumnos van a trabajar. Y los aprendizajes que realicen van a estar íntimamente ligados y sobre todo posibilitados por el tipo de material, el tipo de consignas también y las fuentes que nosotros también orientamos que sean consultadas, trabajadas, utilizadas por los alumnos para realizar esos aprendizajes. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una serie de factores que tienen que ser considerados en el momento de la planificación de la enseñanza del curso, pero que también son fundamentales en el diseño del programa de evaluación del curso. Es decir, que si hemos trabajado de estas maneras planificando la enseñanza del curso, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros vamos a pretender que el alumno haga en los momentos de la evaluación. Claro está que yo aparentemente estoy contraponiendo dos partes, el planeamiento por un lado y la evaluación por el otro.
Y no es esa la idea tampoco, porque como vamos a ver, hay formas y funciones de la evaluación que se realizan íntimamente entrelazadas con las tareas de enseñanza. Entonces no es que enseñamos y al final tomamos una evaluación, sino que podemos ir evaluando en el transcurso de las tareas de aprendizaje por los alumnos y que están íntimamente relacionadas con las tareas de enseñanza que está realizando el profesor. Así que planificación de la enseñanza y planificación de la evaluación también tienen que ser pensadas en conjunto por esta razón. La programación, como decimos, tiene que corresponderse etapa por etapa. Lo enseñado, y si se va a evaluar, tendría que tener que ver con la etapa desarrollada en la enseñanza. La evaluación acompaña a la enseñanza del profesor, acompaña los tiempos de estudio del alumno. Es más, hay experiencia acabadamente demuestra que el estudiante lo que tiene en mente cuando estudia y toma decisiones de estudio, lo hace en función de cómo él piensa que va a ser evaluado. Todos tenemos experiencia de que los alumnos nos pregunten, ¿pero esto entra en el parcial? Si decimos que no, ya sabemos que esto va a ser ignorado, va a ser dejado de lado. Lo que entra en el parcial, lo que entra en la evaluación, eso preside justamente el esfuerzo del alumno en los momentos de estudio. Así que, decimos, la evaluación no es que concluye los periodos de enseñanza, sino que acompaña en su transcurso la enseñanza, las actividades de enseñanza del profesor, orienta fuertemente el tiempo de estudio del alumno y por último entonces define sus aprendizajes, porque el alumno va a aprender en función de cómo estudió y estudia también orientado por el profesor. Debe ser útil, la evaluación tiene que ser útil, no es solamente una formalidad, no es solamente parte de un contrato burocrático que como profesores todos tenemos, porque todos sabemos que tenemos que ocuparnos de la enseñanza y de la evaluación, calificación y promoción de los alumnos. Eso forma parte de nuestro contrato de trabajo. Pero esa no es la razón solamente formal, como digo, burocrática, por la cual nosotros estamos haciendo evaluaciones. Decimos, tiene que ser útil para los docentes y para los estudiantes, para los dos, porque es un mecanismo interno de regulación. En la medida en que nosotros vamos evaluando y vemos, aún informalmente, como vamos a ver, y vemos que los alumnos van aprendiendo, comprenden de qué se trata, comprenden cómo encarar, por ejemplo, problemas o cómo encarar el diseño de proyectos, cómo realizar ciertas tareas, nosotros podemos decir que esto está cumplido y seguimos adelante. Pero si la evaluación le permite regular al alumno su estudio, a nosotros también los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos nos permiten regular nuestras decisiones de enseñanza. Por eso nosotros decimos que tanto el profesor tiene que reconocer que los resultados de las evaluaciones de los estudiantes son de él, porque él como profesional es responsable también de que el alumno aprenda o no, y el estudiante también tiene que ver que los resultados de las evaluaciones son de él, no son ajenas, no son que le han sido colocadas desde afuera y porque sí. Él tiene que aceptarlas y creer en ellas, porque él tiene que regular sus actividades de estudio en función también de los resultados de la evaluación. Así que hay una relación muy estrecha entre estas tres cosas, entre la enseñanza, el estudio, actividad fundamental del alumno, y el aprendizaje del alumno. Así que acá nosotros necesitamos que el alumno crea en los resultados de la evaluación, crea que no le han sido colocados simplemente por el profesor en función de algunas decisiones que le parecen extrañas o que no entiende, sino que él tiene que comprender realmente que la evaluación está dando cuenta de lo que él sabe y también de lo que no sabe.
de que él sabe cosas que a lo mejor no estaban previstas, además de las que sí estaban previstas por el profesor, y también tiene que ver, y esto es algo que hay que tomar siempre en consideración, y es que en todo aprendizaje se cometen errores, se aprende cometiendo errores, y la evaluación es la que permite identificar los errores y lograr solucionarlos. Así que la evaluación, que es vista siempre como una situación temida, es una característica muy fuerte de las situaciones de evaluación. A veces este temor acompaña a la gente durante toda su vida. Hay gente que tiene pesadillas con los exámenes de su época de estudiante y que lo persiguen a veces durante toda la vida. Las evaluaciones, los exámenes son vistas como situaciones de peligro, pero si solamente se vieran en ese sentido, la utilidad de la evaluación disminuye a su más mínima expresión, se convierte en una cuestión burocrática. En cambio, si nosotros lográramos que el alumno crea en la evaluación, que confíe en ella y que no tema permanentemente ser castigado por lo que él hace y por el riesgo que corre, porque son temidas porque se corren riesgos. Si el alumno llegara a la evaluación pensando, ahora sabré qué es lo que sé y sabré lo que no sé y en qué tengo que poner más esfuerzo y dónde tengo que centrar el eje de mi trabajo, si viera que la evaluación le es útil y que no es solamente un mecanismo para poner calificaciones, porque este es el tema, la asociación que se hace permanentemente entre la evaluación como función didáctica y la calificación. Si pudiera haber evaluaciones que no sean calificadas, que sean evaluaciones en donde el alumno pueda descubrir en conjunto con el profesor qué estaba bien, qué cosas son débiles todavía, cómo se pueden mejorar. La evaluación va a ir acompañando como en un camino, va acompañando y no permanentemente juzgando a los alumnos. Por eso digo, que no lo vean solo como una fuente potencial de castigo, que no se sienta que los ponen en peligro. Y acá estoy usando una expresión que es que pone en peligro su autoconcepto. El autoconcepto es lo que el alumno piensa de sí mismo. Piensa si es capaz de realizar unas tareas, si es capaz de aprender o no es capaz de aprender. Y los alumnos, cuando tienen un autoconcepto negativo y piensan que esto no lo pueden aprender, que no sirven para aprender esto, no lo van a aprender. No lo van a aprender. Es más, en muchos casos abandonan ante el fracaso, pero también porque se ha ido construyendo una idea de su identidad que es el producto, por ejemplo, de fracasos reiterados, de riesgos que no se atreve ya a correr porque piensa que el resultado va a ser negativo. Por eso estoy diciendo, si pensáramos en una evaluación que no lo ponga en peligro, que no piense que es simplemente un riesgo que corre, que no lo coloque en una tensión total ni que revierta sobre él pensando que no sirve para realizar esas tareas. No solo como una pérdida de tiempo, porque algunos piensan que es una formalidad, una pérdida de tiempo, y que ¿para qué va a hacer eso si podría estar haciendo otras cosas que son más agradables o que aparentemente le resultan más interesantes y menos riesgosas? Si él pudiera amigarse con las evaluaciones, quiero decir que esto no es fácil y que los profesores muchas veces en sus concursos se enfrentan también a situaciones de evaluación frente a las cuales sienten que son situaciones temidas, que son situaciones de riesgo, que son situaciones en donde uno se pone en juego y se pone en juego como persona. Eso es lo que le pasa a los estudiantes. No es que ellos están poniendo en juego unas horas de estudio, están poniendo en juego su persona, lo que ellos piensan de sí mismos y lo que los demás piensan de ellos. Y en ese sentido es que es difícil revertir esta idea que hay acerca de la evaluación en los estudiantes, y tengo que decir que también en los profesores, porque si los profesores tienen actitudes también autoritarias, de rechazo o que generan esta situación de peligro para el alumno en el
en las cuales no se siente seguro respecto de lo que sabe o piensa que puede cometer más errores quizás de los que podría cometer, si no logramos resolver esto, va a ser muy difícil que la evaluación sea efectivamente una reguladora positiva de la enseñanza y del aprendizaje. Es decir, que una y otra enseñanza y evaluación coadyuven para el logro de buenos aprendizajes. Este es uno de los objetivos de la evaluación. Así que la actitud del profesor y la actitud del alumno frente al aprendizaje son determinantes en cuanto a esto de que estamos diciendo que cómo debe percibir, sentir y conceptualizar la evaluación el estudiante. La evaluación a los ojos de los alumnos, digo, ¿cómo debería ser para cumplir estas funciones que nosotros estamos mencionando? Debería ser justificada, es decir, él debe entender por qué cuando se dice vamos a enseñar tal cosa y la vamos a evaluar, el alumno tiene que entender la relación que hay entre el aprendizaje y el modo en que va a ser evaluado. Él tiene que creer que esta forma, esta situación de evaluación que el profesor le propone es lógica, es correcta y le va a permitir a él demostrar qué es lo que sabe. Y no necesariamente solamente va a permitir descubrir qué es lo que no sabe. Porque en muchos casos justamente nosotros vemos situaciones de evaluación en donde el profesor parece estar buscando cuál es el error, dónde está el hueco donde el alumno cae. Tiene que estar justificada. Y esa justificación, perdonen, pero me parece que está mal la... Gracias. Esa justificación tiene que ser muy clara para él. Si él pudiera no entenderla, el profesor la tiene que justificar. El profesor tiene que decir, yo les estoy planteando este problema, les estoy pidiendo que presenten tal trabajo, porque esto a nosotros nos va a permitir saber qué es lo que ustedes han podido aprender de estos aspectos, qué dificultades tienen, y al mismo tiempo nos va a permitir luego solucionar esas dificultades y poder mejorar sus aprendizajes. El alumno tiene que ver hasta qué punto, como decíamos, están alineadas la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje que espera que él realice. El alumno tiene que ver a la evaluación que hace el profesor como una evaluación honesta. Quiere decir que tiene que entender que no hay por detrás situaciones arbitrarias en las que él puede desconfiar, porque el profesor está siendo equitativo, está siendo correcto, no le va a adjudicar errores que él no ha cometido, no va a descubrir ni va a estar buscando descubrir los errores que podría cometer, sino que va a tratar de ver qué es lo que efectivamente el alumno sabe, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que puede hacer con esto que ha aprendido, y que lo hace de manera justa. Es decir, acá estamos diciendo que así como tenía que estar justificada la modalidad, toda la situación de evaluación, de intercambio en la evaluación, tiene que ser honesta. Y eso implica que el alumno también sea honesto. Así que este es un contrato, un compromiso mutuo. Como decimos, tiene que ser equitativa, a todos debe tratar con igual justicia, y decimos también que debe ser predecible. Es decir, que si el alumno sabe lo que sabe y tiene que realizar ciertas tareas, se le dan ciertas consignas de trabajo en el momento de la evaluación, él tiene que saber que si lo que sabe le va a permitir resolver la tarea correctamente, los resultados van a ser positivos. Nada hay más difícil, más triste que estudiar sin saber bien qué es lo que había que saber. Estudiar sin saber cuándo uno sabe y cuándo uno no sabe. A veces nosotros preguntamos a los estudiantes cómo les fue. Y el estudiante dice, realmente no sé. Y en verdad, cuando uno sabe y sabe cómo sabe,
uno debiera saber si le fue bien o mal. Esta capacidad de predecir los resultados de la evaluación para el alumno son sumamente importantes. A veces uno se pregunta, ¿cuándo el alumno que está estudiando algo resuelve que ya lo sabe y que por lo tanto no necesita seguir estudiando? ¿Es porque se le acabó el tiempo para estudiar o porque piensa que ha aprendido lo suficiente como para poder resolver las tareas que están implicadas en ese territorio de contenido? En realidad, un buen aprendizaje tendría que implicar que uno sabe lo que sabe si le ha ido aceptablemente bien. Puede quizás no tener seguridad de la calificación, pero yo no estoy hablando de calificaciones, estoy hablando de si sabe que sabe o no está seguro de lo que sabe. Seguridad total acerca de lo que uno sabe no existe nunca, pero sí alguna aproximación respecto de fue una tarea que no me resultó demasiado difícil, la pude resolver adecuadamente, tengo seguridad de algunos aspectos, dudé en otros, pero esta capacidad que tiene que desarrollar el alumno es sumamente importante, porque no solo es un estudiante que está aprendiendo, sino que es un futuro profesional. Y como futuro profesional, él debe saber qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe, y tiene que saber con claridad qué es lo que tiene que aprender que le es necesario porque todavía no lo conoce. Quiero decir que este aprendizaje a ser profesional es el que se realiza a lo largo de toda la carrera universitaria. Y por eso es absolutamente importante que los resultados de las evaluaciones sí puedan ser aproximadamente predichos por el alumno luego de finalizar la tarea. Por eso digo, debe ser predecible. También tiene que ser sugerente. Sugerente en el sentido de ampliar el campo, dar la oportunidad a que se desarrollen nuevas ideas. No es solamente una repetición, no es solamente la búsqueda de unos resultados correctos, porque como vamos a ver, las tareas más interesantes son tareas abiertas que se pueden resolver de diferentes maneras. Entonces, es cierto que a veces para que el alumno llegue a poder resolver bien, por ejemplo, problemas abiertos, antes ha debido trabajar con algunos problemas cerrados. Tendría que resolver los problemas cerrados y luego encarar problemas abiertos. Lo que nunca podemos hacer, y más adelante lo veremos con más claridad, es darle solamente durante la enseñanza, por ejemplo en clase y en el trabajo que se hace previo a las evaluaciones, problemas cerrados y plantearle un problema abierto en el momento de la evaluación. Porque aquellos que resuelven muy bien problemas cerrados, no es seguro, es de baja probabilidad que puedan resolver adecuadamente problemas abiertos. Entonces, hay algunas cosas que nosotros sabemos respecto de estas relaciones que hay entre las actividades en el momento del aprendizaje, de la enseñanza, y las consignas de trabajo en el momento de la evaluación. Entonces, decimos, tiene que ser sugerente. ¿Sugerente por qué? Porque si hablamos de, por ejemplo, de problemas abiertos en el momento de la evaluación, es porque antes también hemos trabajado con otras tareas, con problemas abiertos, por ejemplo, que son interesantes, que dan lugar a que se produzcan nuevas ideas, que dan posibilidad incluso a desarrollar las capacidades de razonamiento, de distintas clases de razonamiento y hasta de la imaginación. Decimos también que es útil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una evaluación y logramos descubrir qué es lo que el alumno ha aprendido, qué dificultades tiene, qué errores debería corregir, esa evaluación nos va a resultar útil a nosotros para planificar la enseñanza en lo que sigue, y para el alumno para planificar sus tareas de estudio. Así que, si nos preguntamos, ¿agregar algo más? Bueno, esta es una pregunta que yo le formulo a ustedes. A este listado, ¿ustedes le agregarían, dejo pendiente la pregunta, a este listado, ¿ustedes le agregarían alguna otra característica? Y por eso
vamos a ver que las evaluaciones, para ser como evaluaciones completas, en realidad tienen que cumplir distintas funciones. Y existen lo que se llaman tipos funcionales de evaluación según el uso que se le dé a los resultados de la evaluación. Así podemos diferenciar una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Vamos a explicar cada una de ellas. La evaluación inicial es aquella que nos permite saber cuáles son los conocimientos del alumno que son relevantes, que son significativos para poder iniciar un nuevo aprendizaje y saber entonces si posee todos esos prerequisitos o en cambio hay algunas cuestiones que él no conoce. Esa evaluación, que es la evaluación de entrada, vuelvo a decir, no se trata de que uno le asigne la función de saber qué es lo que el alumno sabe, todo lo que sabe, sino exclusivamente si puede trabajar correctamente en los nuevos aprendizajes a partir de aprendizajes anteriores que son indispensables. Muchas veces justamente lo que define la relación de correlatividad entre las asignaturas es esto. La condición de que para la nueva asignatura hay ciertos contenidos que han sido aprendidos antes en otras asignaturas. Uno tiene que ser muy concreto respecto de qué es lo que el alumno necesita saber. Vuelvo a decir, no es todo el universo de los contenidos, sino solamente aquellos contenidos y habilidades o conocimientos de procedimientos que el alumno tiene que tener para poder iniciar el nuevo aprendizaje. Si no posee esos prerequisitos, las opciones son esas tres que ustedes tienen ahí. O uno se los enseña, porque no van a poder iniciarlo si no lo saben, o uno les da tiempo para que ellos los aprendan. Quiero decirles que a veces, si algunas veces los han sabido y parece que los han olvidado, ese reaprendizaje es muy rápido. Pero uno tiene que decirles, les doy una semana, pero ustedes tienen que estudiar en esta semana este punto y este otro punto. También puede ser que se les den materiales, por ejemplo. Es decir, se les dice, ustedes van a encontrar, y uno si tiene experiencia como profesor en la cátedra, puede tener preparados materiales, incluso materiales que aparezcan online, en donde esos puntos que suelen ser débiles, que suelen ser flojos, digamos, en los estudiantes, uno ya ha preparado qué actividades y qué informaciones el alumno puede necesitar para o reaprender o aprender de nuevo, a nuevo, esos aprendizajes previos indispensables. Una pregunta que uno tiene que hacerse, como digo, es si puede aprenderlo solo. Porque no sabe lo que tiene que saber y yo sé que esto es absolutamente indispensable para lo que yo debo enseñarle. Como digo, o uno se los enseña o les dice que lo aprendan solos. Para aprenderlo solos uno puede tener preparados materiales a disposición de los alumnos que los van a ayudar para seguir adelante. Pero la pregunta siempre queda. ¿Van a poder manejarse solos con esos materiales o van a necesitar algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda? Estoy diciendo, ¿hay quien pueda ayudarlo? Miren, muchas veces hay alguien en la familia que puede dar una mano. A veces uno le pregunta al estudiante, ¿habría alguien que te puede dar un apoyo? Puede ser un hermano, pero también puede ser un compañero. Y muchas veces hay un sistema de tutorías en las facultades. Puede ser un alumno más avanzado que él, que le dé una mano, o puede ser un alumno más avanzado que trabaje con un grupo que tiene una misma dificultad. Lo que no se puede hacer es ignorarlo. Ignorar que los alumnos no poseen ciertos prerequisitos indispensables, porque uno los está condenando a fracasar. Si son indispensables, quiere decir que de alguna manera van a tener que lograrlos con nuestra ayuda o con la ayuda de otro, pero van a tener que lograrlos porque si no, no van a poder seguir el curso que nosotros estamos dando.
La evaluación inicial, entonces, insisto, solo sobre lo que es indispensable que el alumno conozca, lo que él puede emplear para trabajar en las actividades que en la enseñanza a uno le vaya planteando y cómo hacerlo. La evaluación inicial, acá me refiero a cómo hacer la evaluación inicial. Puede ser formal o puede ser informal. Cuando digo formal es porque a veces hay profesores que, aunque es algo relativamente odioso, y no recomiendo hacerlo el primer día de clase, les dice, esta es una prueba, no tiene calificación, no tiene calificación. La evaluación inicial no se califica nunca. Con esa aclaración uno les pide que den respuesta a algunas preguntas o problemas que uno les plantea. Pero también, como digo, depende de la materia, puede ser informal. Puede darse como una conversación en clase, como un diálogo en el que el profesor va haciendo preguntas y los alumnos van respondiendo y el profesor se da cuenta de cuál es ese nivel inicial que tiene en general la clase y las dificultades que pueden tener algunos alumnos en particular. Condición: crear un ambiente de confianza. Esto es al comienzo de una materia, así que piensen ustedes que necesita cierta cordialidad por parte del profesor, porque si no el profesor genera una situación temida el primer día, en la primera hora de clase. Cuando uno llega a algún tipo de conclusión en esta evaluación inicial, la tiene que devolver a los alumnos. Los alumnos tienen que saber si ellos poseen esos requisitos, cuáles no, y qué deberían hacer en el caso de que haya algunas cosas que no saben, qué tiene que hacer para poder solucionar ese problema. La evaluación diagnóstica es otro tipo funcional de evaluación que en realidad acompaña a las otras evaluaciones, es consecutiva a las otras evaluaciones. La evaluación diagnóstica consiste en plantear preguntas, problemas, tareas que nos permitan conocer cuál es la causa de los errores que cometen los alumnos. Alguien puede cometer errores por variadísimas razones. No es solamente porque no estudió, a veces es porque el concepto con el que está trabajando está equivocado, porque hay algo que él cree saber pero que en realidad no sabe. Hay muchas razones por las cuales un error puede ser cometido. Hay errores que son errores sistemáticos, que el profesor con mucha experiencia sabe que los alumnos tienden a cometer, una confusión entre una cosa y la otra, por ejemplo. Esto puede suceder. Las evaluaciones diagnósticas también nos hacen descubrir que hay errores que se cometen por casualidad, por azar. Alguien se equivoca al hacer un cálculo o si no, bueno, omite realizar un paso. Hay muchas formas por las cuales el azar puede generar errores. Yo sé que está estudiado que el azar también permite crear respuestas nuevas y creativas. El azar ocurre en el pensamiento. Así que bueno, puede ocurrir que por azar el alumno cometa errores. Eso es muy difícil. La única causa es desatención, en fin, olvido momentáneo. Así que frente a la situación de los errores por azar, es difícil lo que podemos hacer. Pero cuando hay errores sistemáticos, cuando hay errores conceptuales, cuando hay errores que se deben a la ignorancia, por ejemplo, de un principio fundamental, ese tipo de cosas, nosotros las podemos, por un lado, prevenir, pero por el otro lado, cuando ocurren, tenemos que corregirlas. Pero eso solamente se puede corregir si uno conoce la causa del error. Por eso la evaluación diagnóstica está dirigida precisamente a eso. Porque digo, hay que diferenciar errores, hay errores que son generales, hay errores que corresponden a una disciplina determinada, que el profesor que tiene experiencia sabe que los alumnos suelen cometer. Errores sistemáticos y conceptuales se diferencian de los errores por azar. Hay que preguntar de manera diferenciada según los errores. Y entonces hay que poner atención a esos errores u omisiones porque es indispensable solucionarlos. ¿Cómo solucionarlos? Hay que hacer un plan con el alumno para que resuelva
ese error y que no lo vuelva a cometer. Pero tienen que entender por qué era un error. Una tercera forma de la evaluación con un tipo funcional distinto es la evaluación formativa. Quiero decirles que la evaluación formativa tendría que decir que hoy es la estrella en el campo de la evaluación. Se la considera como la evaluación más importante por el impacto que tiene sobre el aprendizaje de los alumnos. Así que, bueno, ¿cuándo se usa la evaluación formativa? En principio, cuando el trabajo de aprendizaje o la tarea que está realizando el alumno todavía no ha concluido. Es decir, que es una evaluación que se usa durante el transcurso. Yo antes les decía, no es que la evaluación sea el último paso del aprendizaje, no. Esta es una evaluación que está entrelazada con la enseñanza. Le da continuamente orientación al alumno y al docente. Creo que me entienden si yo les digo que esta función de la evaluación en realidad apareció cuando se miró la evaluación de acuerdo con un enfoque sistémico. En los enfoques sistémicos, la regulación del sistema se va dando en la medida en que existe un sistema de feedback, es decir, de retroalimentación, que hace que las decisiones que se vayan tomando dependan de cómo está funcionando el sistema. Se empezó a utilizar este tipo de expresión, evaluación formativa, para hablar del proceso de aprendizaje del alumno. Y esto, por eso decía, funciona como un regulador del estudio y del aprendizaje del alumno, pero también de la enseñanza. Porque si el profesor hace evaluación formativa, va a tener retroalimentación de cómo van los aprendizajes de los alumnos. Va a saber qué tiene que reenseñar, qué es lo que los alumnos ya saben y no es necesario seguir trabajando. Y esto entonces funciona como un sistema de retroalimentación que, como vamos a ver, el objetivo que tiene es mejorar el aprendizaje. ¿Por qué vías? Por mejorar la enseñanza y mejorar el estudio que realiza el alumno, las actividades de estudio. Se considera que solamente se puede afirmar que una evaluación es formativa cuando es empleada efectivamente por el profesor para tomar decisiones de enseñanza y por el alumno para tomar decisiones de estudio. Solo es formativa si sirve para que los dos, profesor y estudiante, usen los resultados de la evaluación para mejorar el aprendizaje. Hay una investigación muy profusa sobre este tema que ha demostrado con claridad que si uno implanta un sistema de evaluación formativa en su curso, los aprendizajes de los alumnos mejoran. Porque es trabajo hacer evaluación formativa, no cabe duda. Muchas veces es lo que se denomina evaluación continua. Con esta aclaración, la evaluación formativa en principio no se usa para calificar. A veces no hay más remedio que usarla para calificar, pero en principio esa no es la función de la evaluación formativa. La evaluación formativa sirve para que el profesor tome decisiones de enseñanza según los resultados que se van obteniendo y el alumno tome decisiones de estudio según los resultados que va obteniendo en la evaluación formativa. Una evaluación formativa entonces es útil porque le ofrece al alumno una orientación para saber cómo mejorar su estudio. Es útil para el profesor porque también le sirve para mejorar su manera de enseñar, para saber cuándo el alumno entonces sí ya sabe y por lo tanto no es necesario seguir trabajando en ese terreno, en el desarrollo de esa habilidad o de ese conocimiento. Así que cuando decimos la evaluación tiene que ser útil, lo que se ha demostrado, pero como digo, absolutamente demostrado a través de la investigación, es que efectivamente permite mejorar los aprendizajes y la enseñanza. Así que veamos, la evaluación, decimos, está formativa, está integrada en la enseñanza. Con mucho cuidado
lo que dice a continuación hay que tomarlo en consideración. En estudios que se han hecho sobre en qué consiste la evaluación formativa que realiza el profesor, muchas veces en justificar la calificación. No es el buen uso de la evaluación formativa, ¿eh? La evaluación formativa sirve para orientar al alumno para mejorar, pero no se limita, ni se puede limitar simplemente a decirle, te puse 5 por tales razones o te puse 8 por tales razones. Eso no es evaluación formativa. Como vamos a ver, es la última de las funciones que vamos a ver. Pero para que sea evaluación formativa, no se puede limitar a justificar la calificación. Alguna relación tiene con eso, si es que hemos calificado, pero no es el uso principal que tiene. No se marcan solo los errores, hay que marcar también las cosas que están bien. Una buena evaluación formativa dirá, esto está bien, pero acá cometiste un error. Al mismo tiempo, como decimos, bueno, reduce los tiempos destinados a la evaluación final, a la evaluación sumativa, que es la que califica, porque uno ya ha visto cómo es el proceso que va desarrollando el alumno y por lo tanto, si llega a hacer una evaluación que va a ser la de calificación, el profesor, el docente, tiene muchísima información sobre lo que ha venido sucediendo en el aprendizaje del alumno. Se pueden usar diferentes formatos de evaluación formativa y de esto tenemos que hablar. No están basadas solo sobre las calificaciones, los resultados no son mediciones, sino que son retratos del alumno. Esto quiere decir que más bien nos pintan en qué situación se encuentra el alumno en ese momento. Decimos que es retrato porque es básicamente cualitativa más que cuantitativa, por eso decimos no siempre justamente su función es calificar, pero sí ir siguiendo el proceso de desarrollo y de aprendizaje que está haciendo el alumno. Los resultados, decimos, no son mediciones, son retratos. Son como narrativas, documentan el progreso del alumno, que nosotros después podemos utilizar, por ejemplo, para lo que a veces sirve hacer, que es construir una calificación de concepto del alumno. Pero no es que uno en las evaluaciones formativas necesariamente tenga un contador y entonces diga esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, sino que más bien son juicios de valor más globales, pero que nos permiten identificar dificultades y logros de los alumnos. Son producto de la indagación que hace el profesor. Va a depender de qué es lo que está buscando el profesor, cómo lo busca, para poder descubrir qué es lo que el alumno necesita como devolución del trabajo que está siendo evaluado. Por lo tanto, se emplea para conocer, decíamos, la evaluación diagnóstica, la causa de los errores o las omisiones. Es complementaria de las otras 3 evaluaciones. Y entonces vamos a ver la cuarta, hemos dicho evaluación inicial, evaluación diagnóstica, evaluación formativa. Dijimos, la diagnóstica acompaña a las otras y la evaluación sumativa, que es la cuarta de las funciones, acá sí se emplea para calificar al alumno. Nos va a servir para saber, para poder decidir si va a aprobar, si va a ser promovido o no. Las calificaciones que se usan para esto deben ser registradas durante y al final del curso. Pero hay un error que muchas veces se comete y es pensar que mientras la evaluación formativa es la que se realiza durante el transcurso de la enseñanza y el aprendizaje, se suele pensar que la sumativa es la que aparece al final. En realidad no es así, porque decimos la función de la evaluación sumativa es poner una calificación. Si son calificaciones que van a ser decisivas a la hora de tomar la decisión acerca de si el alumno aprobó o no, son sumativas, aunque se hayan tomado en el primer mes de clase. Por ejemplo, si ustedes tienen que tomar parciales
y esos parciales tienen calificación. Y después la decisión de promoción del alumno es un promedio de las calificaciones de esos parciales son de evaluación sumativa, aunque no aparezca en el final. ¿Entienden? Entonces, esto nos permite diferenciar claramente qué es una evaluación formativa y qué es una evaluación sumativa. La evaluación sumativa, entonces, es la que califica e interviene en la decisión que se toma finalmente acerca de la aprobación o desaprobación de la materia. A ella les vamos a agregar una última función que tiene que ver con decisiones que acá sí son formales, que es lo que se suele llamar evaluación certificativa. La evaluación certificativa está a cargo de una autoridad que tiene la atribución de certificar que algo ha sido aprobado o desaprobado. Por ejemplo, estoy diciendo, aparece en la libreta universitaria con la calificación y la firma del profesor. El profesor tiene la atribución de certificar que el alumno aprobó o no aprobó una materia. De la misma manera, esas calificaciones se vuelcan luego en un libro, por ejemplo, un libro registro de calificaciones, aparecen en un certificado de estudios y finalmente permiten generar un diploma. La evaluación certificativa, entonces, es algo así como el aspecto formal, totalmente formal, que tiene que adquirir la evaluación cuando el alumno está cursando un nivel en un sistema formal de educación. En este caso, en una universidad, alguien asume esas atribuciones y en virtud de las calificaciones, por ejemplo, obtenidas por el alumno, de acuerdo con lo que un reglamento de aprobación de materias establece, la evaluación certificativa lo que va a hacer es reconocer ese proceso y darle ese curso público a partir de la atribución que alguien tiene de garantizar que los conocimientos existían y que el examen, por ejemplo, o el curso había sido aprobado. Así que si nosotros viéramos cómo hacemos para planificar un programa de evaluación, tendríamos que ver que todas estas funciones tienen que aparecer en el planeamiento de un programa de evaluación de un curso. Decimos, hay una evaluación inicial, y en la evaluación inicial a veces descubrimos que el alumno comete ciertos errores. Tendríamos que saber por qué los comete. Como digo, esto puede surgir de una evaluación inicial formal o no formal, de un diálogo con los alumnos. Si no tuviéramos muchos alumnos, podríamos estar conversando con cada uno de ellos, este primero o segundo día de clase, y entonces veríamos qué es lo que ellos realmente saben de algunos aspectos, de algunas cuestiones que para nosotros son absolutamente indispensables. Así que tenemos evaluación inicial. Si hiciera falta, eso hay que verlo, evaluación diagnóstica. La evaluación formativa la coloco así porque en realidad siempre va cruzando y va acompañando todo el proceso de enseñanza, mientras nosotros vayamos dándoles orientaciones a los alumnos. Para hacer una aclaración, en una buena evaluación formativa nosotros descubrimos errores y dificultades de los alumnos, pero en la devolución que le hacemos, uno de los consejos importantes es no marcar todos los errores, todas las omisiones, sino tomar solamente los más importantes. 3, 4, 5, pero no más, y concentrarse en esos. La evaluación diagnóstica nos permitiría saber cuál es la causa de esos errores o de esas omisiones, y entonces nosotros podríamos seguir enseñando y acompañando nuestra enseñanza también con estas evaluaciones formativas que pueden ser formales o no formales. Cuando hacemos evaluación, dijimos cualquier tipo de evaluación, si descubrimos errores, tendríamos que tratar de ver cuál es la causa de esos errores. Seguimos haciendo evaluación formativa y enseñando, pero también a cada una de esas evaluaciones formativas o de esos trayectos de evaluación formativa lo acompañamos con evaluación diagnóstica. Pero si tenemos que tomar, por ejemplo, parciales en el transcurso de la enseñanza, sabemos que hay un momento intermedio en el cual, por ejemplo, haremos una evaluación sumativa y que
seguiremos haciendo evaluación formativa, en la cual se expresa esta idea de evaluación continua, y, por ejemplo, podemos cumplir con otra exigencia o decidimos cumplir con otra prueba de evaluación sumativa. Y finalmente, si pensamos que es necesario ver si el alumno en un último parcial o en un examen final puede manejar todo el contenido integrado de la materia, lo cual muchas veces es absolutamente indispensable, en ese caso hacemos también, próximo al final o en el final, una evaluación sumativa. Por eso digo, siempre estamos combinando evaluación inicial primero con evaluación diagnóstica. Cada vez que tomamos evaluaciones y vemos que hay errores que son errores significativos, tratamos de averiguar las causas. Hacemos siempre evaluación formativa acompañando al alumno en su aprendizaje y dándole orientaciones para que pueda tomar buenas decisiones de estudio, y hacemos evaluación sumativa para ir calificando en los casos en que necesitamos hacerlo precisamente y podemos al final tomar la decisión de aprobación o desaprobación de la materia. El programa de evaluación de los aprendizajes entonces prevé, en términos generales, cómo se van a resolver todas esas distintas funciones de la evaluación. La evaluación inicial, la evaluación diagnóstica, la formativa, la sumativa y finalmente, bueno, el profesor siempre es el encargado de certificar cuál ha sido el resultado de las evaluaciones. Pero nos quedan algunas decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, estoy viendo qué es lo que dice acá. La evaluación diagnóstica tiene que decir. Hay que tomar decisiones sobre los formatos de la evaluación sumativa, qué tipo de evaluación vamos a tomar en la evaluación sumativa, y eso tiene que estar previsto en el programa de evaluación del curso, de aprendizaje que va a ser el curso, y la frecuencia de las evaluaciones. Pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 8, o podemos estar haciendo siempre parcialitos que nos sirvan no para calificar, sino para poder orientar al alumno, que el alumno se autooriente también respecto de sus resultados, que son de evaluación formativa. Hagámonos una pregunta entonces, ¿quién es el que evalúa? Acá es muy interesante porque siempre hay dos formas básicas de decidir quién evalúa. Está lo que se llama heteroevaluación, ser evaluado por otro, o autoevaluación, ser evaluado por uno mismo. La autoevaluación, acá la estoy definiendo como una acción que es consciente e intencional. ¿Para qué sirve la autoevaluación? Para que cada uno esté en condiciones de apreciar el valor. Evaluar es siempre recoger información para poder formular algún tipo de juicio de valor, que no necesariamente implica una calificación. Entonces, como digo, acción consciente e intencional destinada a apreciar el valor de los procesos y resultados del trabajo que se realiza. Por eso, por un lado, quien está enseñando debería tener como objetivo, y vuelvo a decir, todas las personas tienen que ser capaces de autoevaluar qué es lo que saben, el resultado de su trabajo. Pero todas las personas, y particularmente los profesionales, y nosotros estamos formando profesionales, todos tienen que tener capacidad para autoevaluarse. Por eso, la autoevaluación no es algo que ocurra naturalmente, o por lo menos no ocurre naturalmente bien, porque muchas veces está muy preñada de temores, de prejuicios, de historias personales que a veces son de éxito o de fracaso, y que finalmente le marcan, en cierto modo, el destino a las personas. Una buena autoevaluación es algo que puede ser enseñado. A mi juicio, es un contenido de la formación. Así como enseñamos matemática o enseñamos termodinámica, de la misma manera tenemos que enseñar a autoevaluarse. Y esta es una función que solamente pueden cumplir los docentes cuando enseñan, explicándole con claridad a los alumnos qué es lo que deberían aprender,
qué criterios se utilizan para evaluar lo apropiado del trabajo realizado, el valor del trabajo realizado, y esto, como digo, tiene que ser objeto de una enseñanza sistemática. Por eso estoy diciendo que una de las cosas que uno debería incluir dentro de un programa de evaluación es un proyecto de autoevaluación del profesor respecto de la calidad de su enseñanza. Eso es indispensable. Pero además, la enseñanza a los estudiantes del desarrollo de la capacidad de autoevaluarse. Las verdaderas evaluaciones no son solamente esas que son certificadas por la institución y por el profesor, sino que son evaluaciones en las que la gente cree. Cuando yo decía tiene que estar justificadas, tiene que verlas como equitativas, tiene que verlas como que les son útiles, estoy diciendo que tiene que apropiárselas como autoevaluaciones. No es el profesor que me puso tal cosa, sino que esto yo estoy en condiciones de decir si está bien o está mal. Lo que a veces también implica que el alumno diga, no me parece que ha sido justa, no estoy de acuerdo con que esto sea un error. Por ejemplo, en problemas abiertos es posible que el alumno encuentre otras formas de resolver los problemas que aquellos que al profesor le parecían los únicos correctos. Por lo tanto, la autoevaluación no es sencillo de enseñar, pero se puede enseñar. En algún momento vamos a tratar de mostrar cómo sería este proceso por el cual uno puede ir implicando al alumno en las evaluaciones de tal manera que, y vuelvo a decir, no se trata siempre en la evaluación de calificar, sino de juzgar el valor como aceptable o no aceptable, como correcto o incorrecto del trabajo realizado. Las modalidades de evaluación son variadas. El tema de la evaluación es realmente muy intrincado y muy complejo porque se juntan muchas cosas en esta cuestión. Son muchas las clases de decisiones que hay que tomar. Por eso quisiera por lo menos presentar algunas modalidades básicas de evaluación. Todas ellas se han ido construyendo, todas están hoy en uso por diferentes profesores en distintas instituciones, en distintos proyectos pedagógicos. Estas de las cuales voy a hablar, en general las conocemos y solemos tener experiencia con estas distintas modalidades. Por ejemplo, en la historia de la evaluación, de las formas con las que se ha ido enfocando la evaluación y particularmente las calificaciones, hay una época fuerte, importante, que no es que haya desaparecido del todo, ha dejado de ser hegemónica, pero la verdad es que ha tenido siempre mucho peso. De todas las normas hay una que para nosotros siempre es muy importante, que es lo que se llama la calificación promedio. ¿Por qué se elige la calificación promedio? Bueno, en algún momento vamos a tratar de analizar qué significa esto de usar promedios. Pero hay una combinación de normas que se utiliza mucho en algunas universidades, que es una combinación de la media aritmética y el desvío estándar, en donde se califica al alumno en función de la media que tienen las calificaciones del curso al que él pertenece y del desvío estándar correspondiente a ese mismo curso. La combinación de media y desvío estándar genera una escala de calificaciones que está en uso en alguna época era enorme la cantidad de universidades. Yo la he visto usar también, por ejemplo, en escuelas secundarias en Buenos Aires, pero toma la forma, si es que para algunos de ustedes es conocida, de lo que vamos a ver cuando hablemos de este tema, que se denomina graduación sobre la curva. La graduación sobre la curva está definida precisamente en términos de media y desvío estándar. También se utiliza como norma, por ejemplo, los percentiles.
y se dice este estudiante es muy buen estudiante porque está en el percentil 90 de su promoción o de su corte o de su curso. Y vamos a decir que en cambio es su desempeño más bajo si está en el percentil 50 o en el percentil 30, ya sería muy bajo, de su promoción. Las normas, que fueron realmente muy usadas durante décadas, han tendido a ser sustituidas, particularmente a partir de 1970 aproximadamente, ¿no?, por lo que se llama evaluación referida a criterios. Los criterios son los objetivos de aprendizaje del alumno, porque cuando se lo calificaba en función de las normas, eso dependía de que estuviera en un curso que tenía, por ejemplo, un nivel muy alto de alumnos, de aprendizaje de alumnos, o un nivel bajo, pero era relativo a un curso y las calificaciones que se habían obtenido en el total del curso. Lo que muchas veces generaba desconcierto, porque uno, sabiendo ciertas cosas, podía tener una calificación muy alta como miembro estudiante de un curso y muy baja sabiendo exactamente lo mismo en otro curso donde los demás tenían un desempeño muy alto. Así que, dado que era irracional el uso de las normas, se pensó en algo que fuera más racional. ¿Y qué era más racional? Que el alumno aprendiera lo que tenía que aprender. Por eso es que los objetivos aparecieron como el criterio fundamental respecto del cual se podía decidir si el alumno había aprobado una materia o no. Con algún tiempo más avanzado, yo les voy a dejar a ustedes un material sobre esto, se empezaron a utilizar estándares. Y los estándares que hoy estamos acostumbrados a que se determinen para las distintas carreras universitarias, sobre todo las que tienen interés público, los estándares implican uniformidad. Es decir, que acá se dice cuál es el nivel de calidad con el cual se tienen que desempeñar ciertas tareas o se tienen que demostrar ciertos aprendizajes logrados. Estándares implican uniformizar. Y competencias, las competencias también implican saberes con unas características particulares. Las competencias se pueden definir de manera muy general o muy específica, hay distintas formas de hacerlo, pero en general siempre hay algo en común, y es que cuando hablamos de competencia no se trata solo de saber algo, sino de saberlo usar. Una competencia es un saber en acción. Y como sabemos, hay competencias académicas, hay competencias profesionales, hay competencias genéricas y hay competencias específicas. Es decir, que el currículo el plan de estudios puede estar definiendo distintas clases o tipos de competencias. También se puede hablar de una evaluación ipsativa. Viene de ipsos, uno mismo, el sí mismo. En realidad, este tipo de evaluación, que no significa que esté establecida como modalidad, que se diga, esta es la modalidad, sobre todo en la enseñanza universitaria, sí quizás en los otros niveles anteriores de educación, sobre todo en los niveles de educación obligatoria. La evaluación ipsativa es la que mira cuál es el progreso que está realizando el alumno. Muchas veces nosotros, cuando tenemos que poner una calificación, dudamos. Decimos, este alumno tiene debilidades, hay cosas que no sabe, pero ha estudiado mucho, ha hecho un gran esfuerzo, tenía muchas dificultades y ha logrado solucionarlas, está mejorando. Cuando uno lo evalúa al alumno en términos de esfuerzo, de mejora, de progresión en el tiempo, está haciendo una evaluación ipsativa. Ahora, estos tres criterios de evaluación han existido durante décadas. Como digo, fueron sustituyéndose. La evaluación referida a normas fue sustituida, sobre todo dentro de un enfoque de la evaluación, que es el enfoque conductista. Fueron sustituidas las normas por los criterios, pero se siguen usando, todavía encontramos que se siguen usando las normas
y en otros lugares los criterios. La evaluación ipsativa ha sido un problema de decisión en las manos del profesor. El profesor es el que finalmente decide en términos de cómo lo ve al alumno, cómo ve el progreso del alumno, si la calificación que va a poner es algo mejor o algo peor. No siempre decide, sobre todo en la universidad, si va a ser aprobado o no, pero sí puede decidir mejorar la calificación o bajarla. Algo, no del todo. Y una cuarta modalidad, que sería la que hoy nosotros realmente me parece que tendríamos que estar poniendo en juego, es lo que podemos llamar sociocognitivo constructivista, en donde tratamos de hacer evaluaciones integrales, poniendo el acento, sobre todo, en los conocimientos y habilidades desarrolladas por el alumno, y en habilidades, sobre todo, que reflejan estrategias cognitivas de orden superior. Es decir, capacidad de resolución de problemas, de diseño de proyectos, capacidad de argumentación y algunos otros tipos de razonamientos, como pueden ser, por ejemplo, los razonamientos abductivos, que son los que generan, por ejemplo, conjeturas o hipótesis. Nosotros necesitamos desarrollar en los alumnos capacidad de argumentación, capacidad de formulación de hipótesis, de generación de relaciones entre cosas, de generación de analogías entre cosas y por ejemplo, también tenemos que poner la atención en los niveles de significado y de comprensión. No es que se comprenda o no se comprende, hay niveles de comprensión y de semicomprensión, y a nosotros nos interesa que sean altos los niveles de comprensión. Por eso digo que desde un punto de vista hoy, acerca de lo que nosotros sabemos respecto de cómo se desarrolla el pensamiento de las personas, hoy nosotros podemos decir mucho en términos de evaluación y cómo evaluar. También se está dando una importancia muy grande a las habilidades intrapersonales e interpersonales. Intrapersonales, yo he hablado de autoevaluación, de la capacidad de poder decir qué es lo que sé, en qué sirvo, qué es lo que mejor hago, qué forma de estudio es la que a mí más me conviene. Esto tiene que ver con unos procesos que en algún momento espero que veamos, que son metacognitivos. ¿Qué sabe uno acerca del conocimiento, acerca del propio conocimiento, cómo diferencia distintas formas de conocimiento en uno mismo y cómo puede elegir cuáles son las mejores formas de conocimiento para cada tipo de aprendizaje que tiene que realizar? Y las habilidades interpersonales, la habilidad de trabajar en equipo, de trabajar en red, que hoy pertenece al campo de las llamadas competencias genéricas. Son absolutamente indispensables. Ahora, todo esto que entra dentro de lo que decimos la modalidad socio-cognitivo-constructivista, en realidad son conocimientos y habilidades que nosotros tenemos que desarrollar. Y si las tenemos que desarrollar, las tenemos que evaluar. En estos casos, justamente, no es que vamos a evaluar algunas cosas, alguna posesión de información, por ejemplo, o el dominio de algunos algoritmos. Acá hay procesos de pensamiento que son complejos y nosotros tenemos que no solamente tratar de formar a los alumnos en el desarrollo de esa clase de procesos de pensamiento y de su uso y de la acción de acuerdo con esos procesos de pensamiento, sino que además de enseñarlos, tenemos que ocuparnos de ver si estamos en condiciones de evaluar que el alumno efectivamente haya logrado buenos niveles en estos casos. Por eso, acá nos estamos refiriendo a habilidades que tenemos que desarrollar y que tenemos que ser capaces de enseñar y de evaluar. Como decimos entonces acá, para hacer una síntesis, ¿qué decíamos que comunica cada clase de evaluación? Podríamos decir que la evaluación inicial es realizada por el docente y le comunica si posee los conocimientos necesarios para iniciar el aprendizaje y al mismo tiempo le está diciendo qué necesita saber el alumno para hacer el aprendizaje.
No es simplemente una evaluación que uno haga y que no le dé información al alumno. Acá lo importante es dársela y lo antes posible. La evaluación formativa también la hace el docente y tiene que ver con las características del trabajo de estudio. Vuelvo a decir, ustedes la pueden colocar como evaluación continua. El trabajo de estudio y del proceso que realiza el alumno, y se le dan orientaciones necesarias para él para mejorar el aprendizaje. La evaluación diagnóstica es la que nos permite saber cuál es la causa de los errores o de las omisiones y orientarlo para que las corrija. Es realizada por el docente. La evaluación sumativa también es realizada por el docente porque es la que le permite calificar al alumno y decidir si lo aprueba o no lo aprueba, si es promovido o no. Y la evaluación certificativa la realizan las autoridades y hace pública el resultado de la evaluación. Bien, decimos entonces que si diferenciamos clases de evaluación, me vas a decir cuánto tiempo tenemos. Un ratito más para hacer un ratito más. Preguntas y termino menos cuarto, menos 10. Bueno, muy bien. Entonces, como decía, acá en este cuadro he tratado de presentar distintas clases de evaluación que cuando nosotros hacemos un programa de evaluación de un curso, tenemos que decidir cuáles de ellas vamos a utilizar y en qué situaciones. Por ejemplo, tenemos una evaluación inmediata que se diferencia de la mediata. La evaluación inmediata es así. Yo enseño algo, por ejemplo, enseño a trabajar con determinado tema, por ejemplo, a trabajar con cierta clase de problemas, hago una evaluación inmediata para saber si los alumnos realmente han comprendido esto que se acaba de enseñar o que ellos acaban de estudiar. La evaluación mediata es una evaluación diferida, es una evaluación que aparece un tiempo después. Los resultados en la educación nunca son inmediatos, siempre requieren tiempo. Lo que uno sabe en un momento, a lo mejor lo va aprendiendo mejor a lo largo del tiempo, y me recuerda, por ejemplo, un trabajo que he hecho por ingenieros electrónicos, en donde los estudiantes se encuentran que dicen, lo que nosotros aprendimos en primer año, recién lo comprendimos en segundo. Lo que aprendimos en segundo, recién lo comprendimos en tercero. Es decir, que si nosotros tomamos solo evaluaciones inmediatas, a lo mejor nos encontramos con procesos de semicomprensión. Pero a lo mejor con el tiempo y con la aparición de nuevos conocimientos, de nuevos contenidos en alguna materia del año siguiente, lo que se había aprendido antes queda más claro, sale a la luz en qué contexto, por ejemplo, podría utilizarse, y esto conduce a entender mejor el significado de esos conocimientos. Por eso digo, podemos tener un resultado en la evaluación inmediata y otro en la evaluación mediata. También a veces en la evaluación mediata lo que encontramos es que el alumno ha olvidado gran parte de lo que sabía en el momento de hacerse la evaluación inmediata. Es decir, que las dos cosas pueden pasar. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Que el alumno pueda responder bien a evaluaciones mediatas, porque la educación es algo que, como digo, tiene que ser perdurable. La evaluación de estado y la evaluación de proceso son dos clases de evaluaciones diferentes. La evaluación de estado, para decirlo muy sintéticamente, sería una evaluación hecha con fotos. Y la evaluación de proceso sería una evaluación a lo largo del tiempo, que sería una evaluación como una película. ¿Qué quiere decir esto? Para que porque se puede entender mal. La evaluación de estado me indica qué sabe el alumno en un momento determinado. Yo le digo, yo voy a tomar un parcial el 18 de mayo y entonces le tomo el parcial, sé qué es lo que sabe el alumno el 18 de mayo. En las evaluaciones de proceso, en cambio, uno le encarga un trabajo al alumno y se lo encarga y le dice que lo vaya presentando por etapas. Entonces, por ejemplo, dice, el 18 de mayo me vas a entregar el primer borrador. Lo voy a ver, el profesor hace evaluación formativa de ese borrador
le da orientaciones al alumno para que lo mejore. Y quiero decirle que aunque esté muy bien, siempre lo puede mejorar. Es decir, que los únicos que lo van a tener que rehacer no son los que han cometido errores, sino que todos lo pueden mejorar. Y entonces, por ejemplo, el profesor puede decidir, este trabajo se va a hacer en 3 etapas, se va a hacer en 2 etapas, el alumno va presentando el trabajo, cómo está al final de la primera etapa, al final de la segunda etapa, y va recibiendo orientaciones del profesor. Al final, en todo caso, el profesor pondrá una fecha definitiva y dirá, está bien, no está mal, y esta es la calificación. Mientras tanto, no se ha calificado. Lo que se ha hecho es darle al alumno evaluación formativa. Esto es lo que se denomina evaluación de proceso. El mismo trabajo hecho a lo largo del tiempo que va recibiendo en cada uno de sus borradores orientaciones por parte del profesor. También podemos diferenciar lo que se llama evaluación uninivel de evaluación multinivel. Y esto es también una cuestión que desde el punto de vista pedagógico puede tener un peso muy importante. La evaluación uninivel es aquella en la cual uno le da una consigna de trabajo a los estudiantes y todos tienen que hacer exactamente lo mismo, lo cual recibirá una única respuesta correcta posible o aquella que el profesor considera que es la única respuesta posible, generalmente con algún tipo de metodología que está prefijada. Ahora, la evaluación uninivel significa que, por ejemplo, los alumnos que hayan respondido correctamente a todo, por ejemplo, sacarán 10. Los alumnos que han cometido errores tendrán 10 menos, 1 punto, menos 2 puntos, menos 3 puntos. Generalmente las calificaciones se ponen así. Existe la respuesta correcta y uno va restando de la respuesta correcta puntaje en la medida en que aparezcan omisiones, cosas que no están del todo bien, errores. En la evaluación multinivel, la propuesta es diferente. No es una única consigna de trabajo igual para todos, sino que se ofrecen distintas consignas con distintos niveles de dificultad. Por lo tanto, uno puede, por ejemplo, hacer 5 preguntas y decir, de estas 5 preguntas, para probar, tienen que haber contestado por lo menos bien a las preguntas 1, 2 o 1, 2 y 3. Si ustedes contestaron bien a estas, tendrán una calificación de aprobación. Si ustedes se consideran con interés de hacerlo y capaces de hacerlo, acá tienen las preguntas 4 y 5, que son más difíciles, que implican mayor complejidad. Y por lo tanto, entonces, el alumno puede hacer bien en distintos niveles. No es un nivel del cual uno va a ir restando errores o omisiones, sino que acá nosotros definimos niveles diferentes en los cuales el alumno puede tener éxito aún en tareas más simples, no tan difíciles, no tan complejas, pero él elige hacer estas con las cuales él ya tiene una referencia clara respecto de que esto lo sabe hacer y lo sabe hacer bien. Puede optar por hacer las otras tareas en las cuales sabe que va a encontrar mayor dificultad. No a todos los alumnos les gustan por igual todas las materias. Hay alumnos que se van a sentir más inclinados en algunas materias a tomar tareas más difíciles. Pero también les estamos dando la opción de niveles más sencillos, niveles más complicados, y el alumno también se va haciendo capaz de autoevaluar sus capacidades respecto de cómo enfrentar problemas de distinto nivel de dificultad. Les quiero decir que en la experiencia funcionan muy bien las evaluaciones multinivel y recuerden que lo que nos interesa es que el alumno no vea la evaluación siempre como una situación temida, peligrosa. Entonces, le podemos dar cierta seguridad de que en estos niveles va a poder responder correctamente y que en niveles superiores, bueno, él opta por no enfrentar esa tarea porque puede ser demasiado difícil. Así que también podemos diferenciar evaluación escolástica de evaluación auténtica.
La palabra auténtica, auténtico hoy, quiere decir de la vida real, o lo más parecido posible a la vida real. Por ejemplo, un problema de la vida real suele ser un problema complejo, con muchos componentes, muchas relaciones entre los componentes, mucha información a veces involucrada, con distintas fuentes de información, pero normalmente son problemas abiertos, es decir, admiten distintas respuestas correctas y al mismo tiempo son problemas borrosos. A veces es difícil identificar los problemas y definirlos. Por esta razón, ocurre que si nosotros usáramos solamente evaluaciones escolásticas, es decir, las típicas de las que se utilizan en los sistemas escolares o de las instituciones educativas de todos los niveles. Si nosotros solo usamos esas, puede ocurrir, y ocurre, que un estudiante se gradúe en una carrera habiendo respondido muy bien a estos problemas creados por los profesores o que suelen aparecer en los libros de texto, pero que enfrentado a un problema real se encuentre con muchas dificultades, porque esa clase de problemas realmente son distintos de los que se crean para que el alumno aprenda o aplique un determinado conocimiento y por eso el modelo que se genera respecto de las evaluaciones escolásticas, el modelo mental que se genera, es diferente del modelo mental en las evaluaciones auténticas que realmente responden más bien a lo que son los problemas de la vida real. Puedo decir, puede ser un problema de la vida real en serio, el alumno que está haciendo, por ejemplo, una pasantía profesional o un trabajo de extensión, un trabajo comunitario que tiene que ver con su carrera profesional, es decir, un trabajo de aprendizaje-servicio, en donde está trabajando con personas reales, con problemas reales, con situaciones reales, auténticas. Esas pueden ser mucho más difíciles de resolver y de interpretar que los problemas que son más directos, más sencillos y más de aplicación de conocimientos que son los escolásticos. No quiero decir que uno reemplace todos los escolásticos por problemas auténticos, pero lo que estoy diciendo es que si queremos que el alumno pueda encarar adecuadamente el ejercicio de su profesión en la vida real, nosotros tenemos que prepararlo trabajando con problemas que sean o de la vida real o simulados muy próximamente a lo que es la vida real. Así que tenemos evaluación escolástica y evaluación auténtica. Voy a diferenciar también, si es que tenemos tiempo. Y ya se están conectando. Ya se están conectando del otro grupo. Ah, bueno. Entonces, sí, vamos a continuar entonces la próxima vez que nos reunamos para ver esto que estoy diciendo. Los menciono nada más. Evaluación de dominio, que implica la capacidad de hacer algo, con evaluación de velocidad, que significa hacerlo en un tiempo rápido. Bien, pero rápido. Si nos interesa, que lo haga rápido. Evaluaciones que son individuales o evaluaciones grupales, de trabajos hechos en grupo. Evaluaciones informales, que, como vamos a ver, son las evaluaciones que un docente crea para sus alumnos y que se diferencian de las formales, que consisten en trabajar con pruebas estandarizadas. Las evaluaciones convencionales y alternativas tendríamos que plantear todo el abanico de tipos diferentes de formas de evaluación que hay. Ese es un tema largo. Y evaluaciones que pueden estar ubicadas dentro de la planificación del curso de enseñanza como evaluaciones parciales, evaluaciones intermedias o evaluaciones finales. La evaluación final es aquella que se dirige a ver si el alumno no solo ha aprendido fragmentos sueltos, sino si es capaz de integrar los conocimientos que aparecen en un curso de una asignatura determinada. Así que ahora sí, se nos ha acabado el tiempo y por lo tanto los saludo, espero sus preguntas y espero que podamos interactuar, que podamos dialogar. Buenas tardes.
Bueno, como les fuimos informando, tenemos 3 videoconferencias a continuación, tenemos las otras 2 facultades, los otros 2 grupos de facultades que nos están esperando, y la idea es que ustedes, a partir de la conferencia de la profesora, puedan elaborar preguntas y puedan subirlas al aula virtual. ¿Sí? Nosotros vamos a ir recopilando las preguntas que ustedes hagan y en la próxima videoconferencia la profesora va a iniciar la clase dando respuesta a las preguntas que ustedes planteen. ¿Sí? Por otro lado, para cuestiones formales, les pido si pueden enviarnos, como les indicamos en el campus, si alguien se puede hacer responsable de enviarnos la hoja con la planilla de asistencia. Bueno, muchas gracias y quedamos conectados por el aula virtual.